8 de la mañana, 12 minutos. Hemos invitado al arquitecto Octavio Villacreces, coordinador de la Zona 5, Ministerio de Relaciones Exteriores, para conversar sobre el tema Sánchez, la posición gubernamental. Pero como el día de hoy estamos hablando de estos temas que nos sorprenden y realmente ofenden a la moral, a la ética de los ecuatorianos, al habernos enterado que a un supuesto médico ingresaba y salía del hospital Guayaquil, recetaba, en fin, y la semana anterior se capturó a médicos, enfermeras y empleados públicos. La pregunta es, arquitecto, usted que está dentro de Alianza País, colaborando con el actual gobierno, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué se falla? ¿En la contratación de personal o es que el ecuatoriano ya es corrupto y llega a estas instancias públicas y cae en estas tentaciones? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por traer mi opinión, mi voz a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan. Cuando yo hablo de la corrupción, la comparo con el pecado. Y el pecado está en todos nosotros, tenemos el pecado original. Hay pecadores, somos pecadores veniales, creo que todos, y pecadores mortales ya son la minoría, felizmente. Y la corrupción está en el ser humano como el pecado. En todos está, hay unos que pecan de cuello y corbata, roban, ¿no? Y aparecen como gente digna, ¿no? Gente de alcurnia, con pedigrí y todo lo demás, pero nadie se da cuenta cómo lo hacen y roban. Y hay otros que pecamos venialmente y a la final les pasamos por evidente. Yo no soy un santo. Hace unos meses compré unos discos piratas y la plena no pude evitarlo. Había música que no había encontrado y no pude evitarlo. La corrupción vive en nosotros y estamos en el deber y la obligación de denunciarlo. El tema de la farmacia está en el tema de... Yo crecí en una farmacia y la formación que nos dio nuestro padre, no lo voy a decir una máxima que nos dijo, pero nos marcó como mancha de acero el tema de la honestidad, no solamente en términos de laboral y en los estudios. A mi papá llegaban a la farmacia a vender muestras médicas. Estoy hablando hace 25, 30 años atrás. La droguería Bogotá quedaba en Gómez Rendón y Avenida del Ejército al pie de las casas colectivas, ¿no? Sin que mi papá nos diga, esto no está bien, él decía, no, insultaba, ¿qué te pasa? Pues, ¿sabes a quién estás ofreciendo? Lárgate, los echaba. Gente, estoy hablando hace 30 años, que robaba medicina y traían el sticker, es decir, muestra médica prohibida su venta, se hacía. Y en otras farmacias usted encontraba, farmacias que felizmente ya han desaparecido, pero también hay actualmente que cogen acetona o una navaja y le empiezan a borrar el prohibido su venta. Lamentablemente sigue habiendo la puerca picardía criolla que por ganarse unos centavos más caen en esa tentación. Lamentablemente seguirá habiendo y nuestra obligación es seguirlo combatiendo. Claro, pero una forma... Escúcheme, sí. En la Cancillería, la semana que pasó, casi se nos escapó de la mano un delincuente pillo. ¿Sabe qué fue a hacer? A ponerle un apostillamiento a un título falso. Ya, pero era una persona particular a la Claro, que se acerca a la ventanilla y le dice, a ver, por favor, apostílleme esto que tengo que mandar a España o qué sé yo, a otra parte. Ya, señor, un ratito. Señor, ¿puede dar el teléfono? Vamos a hacer una pregunta por ahí, qué sé yo. Al regresar a la ventanilla, el hombre se hizo humo. Investigamos, llamamos, efectivamente el título era falso. Era falso. Pero en todas partes, lamentablemente, hay... Sí, ahora, hay una manera, obviamente, de combatir, luchar contra la corrupción, arquitecto Villacreces. Implacablemente, sí. Pero el gobierno, que tiene 5 años y medio en la administración del Estado... Vive luchando por aquello. En la contratación, la selección, o de los empleados que ya están trabajando, debe haber una especie de revisión, los controles, los sistemas, en fin. ¿Cómo es que un médico falso puede ingresar 4 meses? Tenemos el testimonio de una paciente
que dice que sí, que él entraba y recetaba, tiene hasta un sello. Alguien debió haberse dado cuenta, es decir, que estamos hablando de que no es una persona, seguramente son varias personas. La administración del hospital ha sido cambiada, pero sigue enquistada la corrupción, tomando como ejemplo el Hospital Guayaquil. ¿Qué más puede hacer el gobierno para la buena administración? Seguir implacablemente al corrupto. ¿Y sabe cómo se hace eso? Como lo hicieron nuestros padres, con el ejemplo. Nuestros padres y madres dieron el ejemplo de honestidad, de trabajo, de firmeza, inculcándonos principios, fundamentos. Y es lo que nosotros estamos haciendo, replicando lo que hicieron nuestros padres. ¿Pero no cree usted que en el ejemplo... en una sociedad sí, que nos han endilgado con la máxima corrupción y que los presidentes y funcionarios que hemos visto pasar se han llevado en peso el país? Como dice Rafael, el presidente de la República, lo más sencillo es hacer carreteras, lo más sencillo es hacer hospitales, lo más difícil es cambiar un corazón que culturalmente viene acostumbrado aquí. Pero yo voy a esto justamente en la contratación, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, del ex ministro de Deportes, colaboradores come cheques, tenemos casos ahora mismo del CNE con esto de la firma falsa, es decir, tantos y tantos asuntos que a diario estamos viendo. No estamos Orlando Murillo. Es decir, la corrupción sigue. Sí, en el mundo. El hijo de Kofi Annan, el excelentísimo gobernador, el dictador Pinochet, ejemplo para las Fuerzas Armadas en su país, se le descubrió los millones que se había robado. O sea, lamentablemente sigue y campea la corrupción en el mundo, y tenemos nosotros, la mayoría felizmente, que seguir combatiéndola donde la encontremos. Pero ¿no cree también que falta una autocrítica del mismo gobierno y, por ejemplo, las fiscalizaciones, en donde no necesariamente se va a defenestrar a un ministro, pero permitir que vayan a la sala del pueblo, para que den sus explicaciones, por qué los errores, por lo menos, si son errores administrativos o si son fallas, y no se ha podido realmente fiscalizar a los funcionarios de alto nivel como son los ministros? Sí, lamentablemente pervive la corrupción en muchos niveles, pero nosotros tenemos que seguirla combatiendo. No lo vamos a cambiar de la noche a mañana en el mundo, lamentablemente. Sí, es en el mundo. Acá, usted entra al Vaticano y encuentra casos de pedofilia, Ecuador, por ejemplo, lo de la narcovalija o de la valija diplomática, que ahora todo el mundo hasta se está cuidando, ¿no? Y ahí usted, obviamente, la Cancillería debe tener información. En algún momento se introdujo esa droga. Tenemos la avioneta de Saerio, que dicen, no, nosotros no hemos llevado droga, pero se dice que en Manta alguien puso la droga. Entonces, como que esto... Y el gobernador de Manta, el exgobernador de Manta, está detenido. Entonces, si bien es cierto, es necesaria esa lucha, pero como que hay una aspiración de que quienes administran el Estado, pues, de alguna manera un día le pongan coto. Orlando. Sí, arquitecto, quizás ahí en la falta de fiscalización, muchos, sobre todo estos pícaros, verán que no hay la mano severa de un Estado que permita en realidad no dejar que temas de corrupción prosperen, pero ellos se valen de eso justamente para poder pellizcar algo con el robo de medicamentos, con la suplantación de profesiones, etcétera, etcétera. ¿No falta ahí quizás severidad en la línea de gobierno para auténticamente poner el ejemplo, para que el resto se detenga en caso de una picardía como la que estamos analizando y diferentes temas que se han dado por la falta de control? Hay mecanismos, pero la gente se inventa, ¿no?, para saltarse esos mecanismos y lamentablemente delinquir. En el caso del Ministerio de Ambiente se descubrió modalidades y han estado perjudicando al Estado. Pero no solamente con el ejemplo se puede combatir la delincuencia o la corrupción. Soy testimonio yo de lo que ha pasado en nuestro país, igual que usted, andamos por los 50 años más o menos, y nuestro país ha estado lleno de pecados, digamos, en ese sentido. En este gobierno, con Rafael Correa a la cabeza, se ha dado ejemplo de firmeza y de honestidad. Estoy hablando del primer mandatario. Pero lamentablemente no puede irradiarse a todos los niveles esa honestidad. Créame,
por ejemplo que se ponga, sigue habiendo corrupción. Y la seguiremos combatiendo con firmeza hasta las últimas consecuencias. Y créanme que no lograremos cambiar el mundo. Tenemos la esperanza y la obligación de seguir y continuar con este afán de que no exista corrupción. Pero existe, lamentablemente, no solamente en la empresa pública, también existe en la empresa privada y en la calle, en el día a día. Pero yo tengo que decirlo. A pesar de lo que ustedes insinúan, que este gobierno es corrupto, este es el gobierno que probablemente menos corrupción hay. Ahora, obviamente, cualquier cosa que haga este gobierno se lo va a multiplicar por 1000 para decir que este gobierno es malo. A pesar de aquello, ¿no? A pesar de todo lo bueno que se ha hecho, la oposición seguirá diciéndole que este gobierno es malo, que es corrupto y todo lo demás. Pero en todo caso, insisto, yo testigo, como este gobierno, ninguno. Con la honestidad del primer mandatario y muchos funcionarios a los que conozco. No puedo meter la mano al fuego por todo, pero los que conozco son gente realmente honesta y encabeza el comandante, por decir de alguna manera, Rafael Correa. Cuando el juez de cuentas, que es el Contralor General del Estado, ha determinado algunas irregularidades en contrataciones, por ejemplo, en el caso de la Dirección Nacional de Tránsito y el señor Antón, ¿no es equívoco quizás el mensaje que el presidente de la República emite cuando interpone, y es natural eso, y es humano, y es comprensible además, el interés del amigo, de la persona a la que de alguna forma defiende, frente a lo que el juez de cuentas determina cuando debería ser un caso que se analice a fondo, se investigue a fondo, vaya si se quiere a la Asamblea Nacional para que allí se fiscalice auténticamente y el ejemplo y el mensaje sea absorbido por toda la sociedad? Tenga la certeza que Rafael es de las personas que no se casa con nadie. Si se descubre alguna cosa, tiene que perseguírsela hasta las últimas consecuencias. Ejemplo, él se dio cuenta, es un tema que yo generalmente no toco, pero él no se casa ni con su hermano. Ni con su hermano. Yo no voy a entrar en detalles, pero esa es la muestra fehaciente. Está por encima el proyecto político, su imagen, su dignidad, que ni siquiera a su hermano le permitió desde el comienzo que entrara a aprovecharse del poder. Y eso está escrito, digamos. Todo el mundo lo sabe, pero habrá gente opositora a este gobierno que seguirá diciéndole que Rafael Correa es corrupto. Pero es que ahí yo creo, arquitecto, que hay que hacer una aclaración. Usted dice que hay oposición que dice que el gobierno es corrupto. Es decir, sería un error si fuera ese el caso, porque se estaría generalizando. Así como se dice, la prensa corrupta. No todos los periodistas podemos estar en el mismo saco, ¿verdad? Igual, tampoco los funcionarios públicos no están en el mismo saco. Usted mismo ha dicho que hay funcionarios honestos y usted da fe de ello, inclusive del presidente de la República. Pero lo que se está criticando es que no hay justamente la investigación a fondo y la penalización. Lastimosamente quedan estos casos. El tema del ministro de Deporte tiene 4 años. Oiga. Tiene 4 años. Entonces allí, yo sé que el presidente ha dicho, yo no puedo meter la mano en la justicia, yo no manejo la justicia. Pero no se ha visto, por ejemplo, en este tema que usted mismo trae referencia, la transferencia de dinero en el Ministerio de Ambiente, que haya pues ya realmente el juicio y esa persona se los ponga en la cárcel, de tal manera, como dice Orlando, que los otros funcionarios públicos digan, oye, en el gobierno realmente hay mano dura y nos mandaron preso a fulano, mengano, yo no lo voy a hacer. ¿No cree usted que la falta de la aplicación de la ley y la dilatación de estos juicios da pie para que algunas personas, quizás con poca cultura, se aprovechan de que son funcionarios públicos de menor categoría y caen en esta tentación de robar medicinas, y a las personas que necesitan la medicina de escasos recursos decirle vaya a comprar al frente? A esto es que nos referimos. ¿Qué se ha hecho? Por ejemplo, en el tema que usted se refiere, el gran hermano o del hermano del presidente. ¿Alguien está ya en proceso judicial, algún funcionario que otorgó los contratos, o en fin, alguien que permitió que se den estos contratos? Usted lo ha visto y usted es testimonio de aquello. Cuando ya pasan las cosas y pasan al ámbito jurídico, están en el ámbito jurídico. Ni usted ni yo tenemos injerencia, ni el presidente tiene injerencia en los procesos judiciales. ¿Quién descubrió el tema del ministro de Educación? ¿Acaso lo descubrió
diario La Prensa. ¿Diario Expreso? No, eso lo descubrió el gobierno Expreso nacional con su unidad de investigación. No, pues eso ya fue cuando se acogió. No. Diario Expreso fue y tomó la foto y publicó. No, el deporte. Tema del deporte. Se iban a inaugurar los Juegos Nacionales. Con nombre y apellido le digo. Los Juegos Nacionales se iban a inaugurar, perdón, arquitecto. Y ya se pasaban las fotografías un mes. No, pues por eso Cortázar, él descubrió con quien conversamos, él nos informó, justamente. Cuando se comenzó a publicar la fotografía del Expreso, ya faltan 30 días para la inauguración de los Juegos, y todavía el Coliseo, y nos sacaban a todo el mundo acá, veíamos aquí, leíamos, ¿cómo puede acá, en esta pista atlética, que recién se está moviendo la tierra, en los coliseos? Entonces allí es donde toma acción este señor que no sé ahora qué está haciendo. Desde antes, el proceso de investigación, muchos procesos de investigación. Pero como quiera que sea, la prensa ha apoyado al gobierno denunciando. Bien, y tiene que hacer seguimiento de investigación. Pero ¿no le parece que hay otros juicios que por menos hechos ya se han resuelto, ya se han juzgado? Pero entonces la prensa tiene que seguir hurgando. Se sigue hurgando. ¿En dónde? En el Poder Judicial. Pues eso no le pertenece a Rafael Correa. Perdón. Si lo que pasa es que se le endilga a Rafael Correa como dueño de todo. Y eso 4 años y el fiscal general de la Nación ahora vuelve a plantearle en el caso del ministro de Deportes. 4 años. Dolo. No. El ministro fiscal, Galo Chiriboga, ha vuelto a plantear otro juicio al ex ministro de Deportes. Creo que por dolo. No, ahí de uso indebido de fondos, de contratos que debían cumplir mínimo tal valor para pasar por Contraloría y para evitar... Tiene prisión preventiva o algo así. Salió libre, está... Ese es un tema jurídico. No le pertenece pero son a Rafael 4 Correa. años, entonces eso es lo que yo digo lastimosamente. A ver, yo también, igual que usted, yo también quisiera haber pues terminado esto de aquí y en prisión a muchos más del pasado en adelante, pero eso está en el Poder Judicial y eso es lo que se quiso cambiar y nos quedó debiendo la Asamblea de Montecristi porque ellos con plenos poderes deberían haber barrido esa estructura que todavía queda de corrupción. Yo de alguna manera lo que quiero destacar es que lastimosamente la corrupción está decantando, yéndose a niveles hasta de ver estas situaciones que realmente ofenden a la ética, a la moral de los ecuatorianos. Que a alguien se haga pasar por médico durante 4 meses y no haya habido alguien... Puerca picardía. Y cuidado vaya a ser que estemos corriendo el riesgo de que porque desde arriba los funcionarios, ministros no son juzgados, alguien de abajo diga, pero si al ministro no lo juzgan con tantas evidencias, ¿por qué me van a juzgar a mí? Eso es un poco riesgoso. Vamos a hablar del tema Assange. Igualmente en el marco del respeto a la Constitución, de las leyes. ¿Cuál es la posición final del gobierno nacional cuando ya la resolución de la OEA, Ecuador y Gran Bretaña invitan al diálogo? La OEA le dice a Gran Bretaña y a Ecuador, dialoguen. Y de paso les manifiesto que en la resolución no mencionaron el tema de Assange, el tema de la salvoconducto, y tampoco han mencionado este asunto sexual del juicio. En definitiva, ¿cuál será a futuro en el tema Assange la predisposición del gobierno para realmente aceptar el diálogo al que la OEA lo ha invitado? A ver, para cerrar el tema de la corrupción, somos implacables, en lo personal somos implacables. Yo no necesito un ejemplo de mi ministro o no ministro para actuar. Yo, obviamente, no soy un santo con pilches cosas que a veces uno comete errores, pero yo soy un hombre y un funcionario honesto. No necesito el ejemplo precisamente del ministro. Es una cuestión de cultura, desde nuestra cuna, cómo nos comportamos. No todos piensan como usted, pues, arquitecto. Usted tiene una muy buena cultura, pero esos médicos y enfermeras, ya que volvió a tocar el tema, y ese médico falso, no tienen entonces la honestidad que usted tiene. Tenemos que perseguirlo. Y a ellos hay que controlarlos. Alguien lo dejó entrar durante 4 meses. Y eso es lo que digo. De todas maneras, no solo es él, hay alguien más. Pero no es el gobierno. No, yo le he dicho que no es el presidente. Es que allá... Por último, ni siquiera el ministro. Terminamos pensando, el gobierno no es el gobierno. Es una cultura que todavía tenemos que erradicar. Ya que dice usted esto, hay grado de responsabilidad en administración. Sí, hay que perseguir. Hay grado de responsabilidad. Porque no es que el jefe dice, como yo no robo, allá el culpable es el subalterno. No.
el gerente que también contrató y mantuvo a ese empleado, sí, también tiene su grado de responsabilidad. Hay que perseguir hasta las últimas consecuencias. Bien, no sé si ya lo aclaró. Vamos a hablar del tema Sánchez. De acuerdo. ¿Cuál es la posición de la Cancillería? Bueno, primero que nada yo tengo que conversar lo que me ha pasado a mí en esta experiencia. Yo he sido testimonio y he sido, digamos que, protagonista en la presencia en estos eventos públicos que se han presentado, dado que el 16 de agosto se le dio el asilo diplomático a Julian Assange. Antes de aquello, hubo una rueda de prensa que hizo el canciller Patiño denunciando la amenaza que cometió probablemente un funcionario del gobierno de Gran Bretaña, amenazando entre líneas a Ecuador de que podían entrar en su embajada para tomar preso por la Scotland Yard a Julian Assange. Ese es el tema básico por el cual se reúne ALBA, por el cual se reúne UNASUR y por la cual se reúne la OEA. No es por el tema, como dijo el ministro Patiño en su última intervención, no se discutió el tema de la soberanía. Ahí quedó ratificado, sí, el tema de que esos territorios de las naciones son inviolables. Así es, todos los ecuatorianos pero hemos rechazado lo que sí quedó claro, aunque dijo el ministro, amenaza. Aunque no pongan el tema de la palabra amenaza, se escribió el texto en el acuerdo de la amenaza velada que había hecho un funcionario de Gran Bretaña, y lo que ganó Ecuador fue una solidaridad única en la historia. De 34 países presentes, 32, con excepción de Estados Unidos y Canadá, a favor del Ecuador. Sí, ahí hay un reconocimiento mundial. Hay un error de los diplomáticos de Inglaterra, de Gran Bretaña. La soberanía de las delegaciones diplomáticas es o sea, no es negociable, inviolable, eso está clarísimo, y esa fue la resolución. Y luego vino la invitación al diálogo. Superado el tema de esto, del rechazo a la amenaza, terminó el impasse. ¿Cuál es la posición hoy ante la invitación al diálogo, que Gran Bretaña también ha dicho, vamos a dialogar? La misma que había sostenido hasta ese momento Ecuador, que era pedir, por un lado, que la función judicial de Suecia pudiera acercarse al consulado o a la embajada ecuatoriana para hacer las entrevistas jurídicas a Julian Assange, o que dé las garantías necesarias para que Julian Assange en Suecia no sea extraditado a otro país. Y la otra alternativa es la posibilidad del permiso que necesitan, el salvoconducto que se necesita para que el señor Julian Assange pudiese viajar. Lo que es el salvoconducto, Inglaterra ha dicho que no lo va a conceder, que la obligación es entregarlo, extraditarlo a la justicia de Suecia. Pregunto, si Estados Unidos manifiesta que no lo ha solicitado a Suecia, a Assange, que Suecia dice, yo no puedo extraditarlo sabiendo que en Estados Unidos hay pena de muerte, y el Acuerdo de Ginebra, 1941, prohíbe a los estados europeos hacer tal extradición. Listo. ¿Por qué no creerle a la justicia de Suecia y entregarle al señor Assange para que demuestre su inocencia? Bueno, es una cuestión de diálogo que tienen que seguirse desarrollando, y en el fondo lo que Ecuador quiere es respetar la vida, que según el señor Assange corre peligro su vida, pudiese salir extraditado o no. Pero si ya Suecia dice que no, le dice, la justicia nos impide enviar extraditado a Assange a Estados Unidos. Allí hay soberanía de Suecia. Si Ecuador tiene soberanía de decir, yo defiendo mi delegación diplomática, Suecia también tiene la soberanía de juzgarlo al señor Assange en su territorio. ¿No cree usted que exigirle por parte de la Cancillería ecuatoriana? Nunca exigir. O pedirle, está solicitando la garantía. Certifíqueme que no lo va a extraditar usted a Estados Unidos y ahí le devuelvo o le entrego a Assange. Es lo que ¿No necesita. cree que también eso es parte de la soberanía de Suecia? Sí, hay un respeto absoluto a la soberanía de todos los países. Igual tiene el mismo derecho, mire, Suecia es uno de los países, digamos, que está en el top con respecto a los respetos humanos. ¿Sí? Y por eso de alguna manera Assange estaba allá. Pero sus temores, justificados o no, los presentó en la embajada. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, que ya se les dio el asilo, tener cuidado y el respeto
a lo que él decida. Yeah. Cuando él siente la certeza de trasladarse a Suecia a enfrentar su denuncia, porque ni siquiera tiene un juicio terminado, no tiene una orden de captura, sino tiene que acercarse a hacer sus declaraciones al respecto. Sí, pero de lo él que se le estaba acusa. apresado por la justicia británica y estaba preso. Tenía en su orden, domicilio. sí, claro. No, estaba orden de preso. extradición. Estaba preso por eso, hasta extraditarlo. Y él violó esa prisión. Salió de su domicilio. Se escapó. Se escapó, claro. Él está fugitivo de la justicia británica. Buscó refugio, exactamente. Bueno. Entonces, allí hay un tema en que el diálogo deberá incluir también la posición de Suecia, la posición de Gran Bretaña. ¿Cuál es la previsión que usted tiene si es que Ecuador dice o garantizan la no extradición o le dan el salvoconducto? Cuando ambos países ya han dicho que no van a escuchar o no van a atender esa solicitud de Ecuador. Mientras el personaje no quiera salir del asilo, no quiera abandonar el asilo que tiene, eso se lo No respeta. lo van a entregar. No es de entregarlo, es una decisión de él, soberana, que él tiene, esa persona. Usted me da asilo a mí, diplomático, yo lo ejerzo en ese momento. Ahora, yo no, tendría que tener un motivo, Ecuador, para quitárselo. ¿Cuál es el panorama entonces? Porque si OEA invita a Gran Bretaña y Ecuador a dialogar, y Ecuador tiene entonces su posición, y Gran Bretaña y Suecia su posición, no va a haber diálogo. Sí, va a haber diálogo, va a continuar el diálogo. ¿Pero quién va a impasse. ceder entonces? El tiempo nos lo va a decir. El tiempo lo va a decir. Y sabe que las decisiones del gobierno las va a tomar realmente el canciller de la República y el presidente de la República. ¿No está en manos más bien del señor Hassan, arquitecto Villacreces, la decisión de este impasse entre los dos gobiernos, teniendo en cuenta que la posición de Ecuador ha sido que si Suecia se compromete a no extraditarlo a Estados Unidos, aunque Estados Unidos no lo está pidiendo, y lo juzga en Suecia por los delitos sexuales de lo que se lo acusa, podría terminar este impasse, porque sencillamente el señor Hassan, teniendo la garantía de que no va a ser extraditado a Estados Unidos, sencillamente podría entregarse a las autoridades y ser juzgado por ellas. No obstante que hoy aparece en los medios electrónicos que hay una fotografía que podría salvarlo a Assange, porque al parecer una de las acusaciones de violación sexual que se les hace no estaría en el tiempo y en hora en función del lugar donde él había estado. El comentario que usted hace es cierto, pero eso está en Julian Assange. Si él toma la decisión, yo le escuchaba a un funcionario el otro día, él debería, dice, pero eso al fin del día está, es una decisión Es decir, personal. que la conclusión sería esa, porque si hay esa fotografía que él aparece sonriente con la acusadora 4 días después de la fecha en que supuestamente sucedió el acto de la violación sexual, es obvio que la justicia sueca tendrá la última palabra. Si el señor Assange, a pesar de que tiene pruebas de descargo, él quiere permanecer en la embajada ecuatoriana, provocando este impasse diplomático con Inglaterra y con Suecia, ahí sí me parece que el gobierno ecuatoriano debería tomar acción. No, eso ya está. Lo van a dejar a voluntad de Assange. Eso está en el corazón y en la mente de Julian Assange. Yo no quisiera estar en el pellejo de él, por ningún motivo. Bueno, pues. No, dejamos estos temas, sí. Ha llegado al top, está en tercer top de los twitters, está Julian Assange, el personaje. Yo no sé, yo no quiero estar en el pellejo que está Julian Pero Assange. sí me parece como ecuatoriano, y lo digo como ecuatoriano, que si hay un extranjero que se le da todas esas garantías y tiene hasta pruebas de descargo por una acusación sexual y quiere estar en nuestra embajada ecuatoriana, provocando este impasse diplomático que podría derivarse hasta un impasse comercial, por favor, yo creo que el gobierno decía, mire, yo le acepto lo que usted quiere hacer, pero por favor no nos perjudique. Alguien debe decírselo. Impases comerciales no hay por qué suponerlo, ¿no? Están las cosas ya, digamos que cerradas. El impasse se cerró felizmente. Ahora, el siguiente paso que dé Julian Assange está en Julian Porque no Assange. vale de nada que dialoguen los 3 gobiernos si a la larga el implicado principal quiere permanecer con todas esas garantías dentro de nuestra embajada. Tiene plenos derechos. Tiene pleno derecho. Él está cobijado en una embajada, en un territorio inviolable, y él tiene la última palabra, por decirlo así. Julian Assange tiene la palabra de quedarse allí, ¿no? O de entregarse. Dependiendo de las garantías que él siente que tiene, de no entregarse, sino
bueno. Entregarse para que lo procesen en Suecia. Suecia. Yo no soy abogado y no quiero equivocarme en un juicio de valor al respecto de lo que Arquitecto, tiene que pero hacer. hay otro tema inmerso allí. ¿Cuál es la posición, la imagen que el Ecuador está reflejando en torno a la posición que ha tenido al tema OEA? La imagen del Ecuador es altísima, altísima. Hay gente que ha dicho que el Ecuador está solo. De 34 países que estaban ahí, los que se quedaron solos fueron 2, Estados Unidos y Canadá. Y el resto estuvo con Ecuador. O sea, no podemos decir que el Ecuador está en el top como nunca antes en la historia. Ahora, como ya vinieron las señas de corte, yo no puedo irme 8:30, así es que sin invitarlos. Aquí tengo una invitación y la quiero hacer pública si ustedes me lo permiten. ¿Cómo no? Por favor, para eso estamos nosotros. Ricardo Patiño Aroca, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, tiene el agrado de invitar a ustedes al conversatorio con la ciudadanía sobre el tema Defensa de la Soberanía Nacional, caso Julian Assange, el jueves 30 a las 18 horas en el auditorio del Gobierno Zonal en la planta baja. Esto para nosotros es importante porque esto es hacer diplomacia. ¿Quiénes pueden ingresar? ¿Los amigos oyentes que nos están escuchando? ¿Todos están invitados? Todos están invitados, pero obviamente no hay control de calidad como ponían en el malecón. Nos reservamos el derecho de admisión. Pero obviamente para gente que vaya a escucharlo y que quieran preguntar alguna cosa con todo respeto. Jueves 30 de agosto, 6 de la tarde, auditorio del Gobierno Zonal del Litoral, planta baja. Defensa de la Soberanía Nacional, caso Julian Assange. Va a hablar el economista Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias a ustedes. Siempre es grato estar en esta mesa de debate, discusión fraterna. Muy amable, muchas gracias. Vamos al corte.